Voy a presentar a la siguiente ponencia que viene a cargo del doctor César Beltrán. Él es profesor principal e investigador senior de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ingeniería, sección de Ingeniería Informática, doctor en Bioinformática, magíster en Ciencias de la Computación y tiene el cargo del presidente de la IEEE, sección Perú. Así que lo recibimos también a él con fuertes palmas y le damos pase para que pueda hacer su presentación. Bienvenido, doctor César Beltrán. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan bien? Un momento, tenemos dificultad con el audio, todavía no llegamos a escucharlo. Sí, hola, hola, ¿me escuchan bien? Y ok, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar acá. Lamentablemente he tenido que salir de viaje, me hubiese encantado estar presente ahí, ¿no? Personalmente, en persona, pero bueno, aprovechando siempre la tecnología, creo que ya nos conecta. Y bueno, un poco la idea es poder presentarles esta relación que existe. Bueno, no, yo no soy neurocientífico, no, más me dedico a lo que es las redes neuronales artificiales más bien, ¿ok? Y bueno, yo voy a dejar un poco para la discusión de ustedes, ¿no? Un poco cómo se relaciona esto de las redes neuronales artificiales junto con lo que es, ¿no? La neurociencia, en verdad, ¿no? Pero bueno, debemos reconocer de que la inteligencia artificial en verdad es digamos, lo que busca es emular, ¿no? Emular lo que nuestro cerebro hace, ¿no? Es decir, el comportamiento que nosotros tenemos a través del trabajo que realizamos con el cerebro, ¿no? Es decir, el almacenamiento de la información, la toma de decisiones y todo ello que nosotros tomamos como seres humanos y también los animales, ¿no? O sea, los animales también tienen un cerebro en el cual les permite tomar decisiones, toman acciones, ¿no? Entonces, y bueno, un poco me voy a pegar un poco a la charla del colega que estaba terminando, ¿ok? Porque justamente, ¿no? Uno de los primeros intentos que se hizo para poder eh, hacer, digamos así, ¿no? Los trabajos para poder generar las neuronas artificiales, pues se basaron justamente en experimentos neurológicos, ¿no? En el año 59, ¿no? Los trabajos pioneros de Hubel en Wiesel, ¿no? Que colocaban justamente electrodos también, ¿no? En el cerebro de algunos animales, en este caso fue de un gato, ¿no? Cuando ellos detectaron de que, pues, el cerebro estaba organizado de forma jerárquica, en la cual básicamente habían áreas en el cerebro que reconocían ciertos patrones y ellos llegaron a demostrar de que estas distintas regiones en el cerebro estaban especializadas en poder reconocer patrones que eran simples, patrones que eran un poco más complejos, patrones que eran más complejos aún. Después encontraron que habían áreas que reconocían textura y todo esto, ¿no? Y toda esa información que era en la parte posterior del cerebro que se procesaba. Luego era enviada a la parte frontal, donde se realiza, ¿no? Lo que es la parte del análisis, todo ello, ¿no? Creo que muchos de ustedes deben conocer mejor que yo todo eso, ¿no? ¿Ok? Pero lo cierto es que justamente es ahí cuando surge esta idea de que, bueno, ¿no? Tenemos el cerebro que está organizado de forma jerárquica, ¿no? Tenemos células que están entrenadas para reconocer patrones simples, patrones complejos y patrones hipercomplejos, ¿no? Aquí tenemos al lindo gatito, ¿no? Del experimento que en la época fue utilizado, le pusieron, como estamos acá, ¿no? Le pusieron unos electrodos, luego obviamente fue tipo un dopado que le hicieron a él, pero estaba medio inmóvil, diremos así, ¿no? Y le mostraban imágenes, ¿no? Imágenes en un monitor y luego verificaban qué partes del cerebro en las que se activaban, ¿no? Al verificar ciertos patrones, ¿no? Y es así como logran identificar los distintos niveles jerárquicos de organización que tienen las células en el cerebro, ¿no? ¿Ok? Basado en eso, surgen algunas,
hipótesis y también propuestas, ¿no? De crear redes neuronales artificiales que emulen este comportamiento del cerebro, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta Neocognitron, que fue una red inicial, ¿no? En los años 80, sí, pues inicio de los años 80, cuando se trata de hacer una organización de neuronas artificiales de tal manera que se determinan algunas capas que reconozcan algunos patrones simples y otras capas que reconozcan algunos patrones complejos, ¿no? Entonces, y de alguna manera estar emulando este comportamiento o esta organización que tiene el cerebro, ¿no? El cerebro natural, si queremos llamarle así, ¿no? ¿Ok? Valga aclarar de que el cerebro del gato es muy parecido al cerebro humano, ¿no? O sea, en su organización y en todo eso, ¿no? Ustedes deben saber también mejor que yo eso. Entonces, pero vienen a darse estas propuestas, ¿no? Y en el año 86, si no me equivoco, ¿ok? Surge también esta otra propuesta que es la LeNet, ¿no? La LeNet es una red convolucional, ¿ok? Lo que nosotros generalmente conocemos son las redes fully connected, las redes que son full conectadas, ¿no? O de capas densas también que les conocen, que en verdad es la última capa que estamos, las últimas tres capas que estamos viendo acá. Estas tres capas que ustedes aprecian acá al final, ¿no? Como una telita, son las fully connected o las redes, las capas densas, ¿ya? Pero esta primera capa que antecede, ya, estas primeras son las redes convolucionales o son las capas convolucionales, ¿ok? Y fíjense, ¿no? Las redes convolucionales han tomado fuerza recién a partir del año 2012, pero ya en el año 86 ya existía esta primera propuesta, que fue Jan LeCun, que actualmente es el director de inteligencia artificial de Facebook, que fue quien propuso esta red, ¿no? ¿Y en qué consistía esta red? Consistía en poder aplicar filtros encima de un input, que en este caso era una imagen, ¿ok? Y aplicaban filtros convolucionales, ¿no? ¿Ok? O sea, así como nosotros hacemos filtros, por ejemplo, en Photoshop, cuando había estos programas, ¿no? Ahora que ya no existen, prácticamente están desapareciendo, pero cuando hacemos una convolución también con Fourier, ¿no? Tenemos nuestros filtros, hacemos las convoluciones encima de las funciones y todo ello. Y bueno, ese mismo procedimiento aplicado dentro de una red neuronal, ¿no? Pero lo interesante fue que Jan LeCun descubrió de que al aplicar estos filtros sucesivamente en distintas capas, pues se creaba también esta jerarquía, ¿no? De detección de patrones, patrones simples, patrones complejos, patrones hipercomplejos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Una red convolucional. Una red convolucional está organizada de esa manera, ¿no? Tenemos el input, tenemos los filtros que son aplicados al input, luego nos generan los mapas de activación. Estos mapas de activación en verdad, son imágenes que son el resultado de aplicar el filtro encima de ellas. Acá ustedes están viendo 5 mapas de activación, es decir, que se han aplicado 5 filtros diferentes, ¿no? A estos mapas de activación podemos aplicarle otros filtros, ¿no? O sea, podemos aplicar un filtro encima ¿no? De estas capas o de estos mapas de activación y nos va a generar otros mapas de activación. Y como ustedes deben prever, una red neuronal en verdad una, digamos así, ¿no? Es una operación de matrices que viene a representar operaciones con funciones lineales. Funciones lineales que después se le aplica unas funciones de activación para que sean no lineales, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, quienes han hecho algún cursito de redes neuronales me entienden bien, pero finalmente es una sucesión de operaciones, ¿no? De multiplicación de funciones, ¿no? ¿Ok? Que en teoría, en matemáticas se transcriben en verdad en operaciones con matrices, ¿no? ¿Ok? Que finalmente una red neuronal es una matriz, ¿no? Hacer el forward propagation es una operación de matrices. Hacer el backpropagation es una operación de matrices. Y por eso la importancia de los GPUs, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer la operación de matrices, el forward propagation y el backpropagation, son operaciones de multiplicación de matrices, calcular, ¿no? Transpuesta de matriz y todo esto.
Y todas esas operaciones de matrices se pueden paralelizar. Y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Al ser paralelizables, podemos lanzarlos a procesadores que son paralelos, o sea, los famosos GPUs. Y por eso que los GPUs se han vuelto famosos, se han vuelto requeridos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque estos GPUs, que son las tarjetas gráficas, nos permiten hacer estas operaciones de entrenamiento de una red neuronal de forma paralela, ¿no? Entonces, lo que antes entrenar una red neuronal de pocas capas, esta LeNet nada más, ¿no? Entrenarla, esta LeNet en la época, en CPU, te demoraba meses. Ahora estamos entrenando redes neuronales de millones de capas profundas, ¿no? En meses. Bueno, el chat GPT fue entrenado en 3 meses, ¿no? ¿Ok? En 3 meses, en un supercomputador. Pero bueno, lo que ya LeCun detectó fue justamente esto, ¿no? Que al aplicar filtros, ¿no? Convolucionales encima de los mapas de activación y encima de los subsiguientes mapas de activación, comenzaba a generarse patrones, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Estos son, por ejemplo, ¿no? Algunas de las características que se van generando o que se van formando a medida que vamos nosotros introduciéndonos en la profundidad de las redes, ¿no? Fíjense, estas son de las primeras capas, los primeros patrones son simples, son líneas, ¿no? Son círculos, circunferencias y está, ¿no? Entonces son patrones sencillos, ¿no? En la siguiente capa, fíjense ustedes, como hemos dicho, viene a ser tipo una combinación lineal de todos estos patrones anteriores y nos comienza a generar patrones que son poco más complejos. Ya estamos viendo algunos objetos por acá que pueden recrear. Y luego hacemos una combinación lineal de estos patrones para el siguiente capa, y fíjense ustedes, ya podemos ver patrones más complejos, ¿no? Entonces, una red neuronal, finalmente, una red convolucional como esta, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo en verdad es entrenarse en identificar ciertos patrones, ¿ok? Y cuando yo le voy a enviar un objeto como este de aquí a la red ya entrenada, lo que se van a activar, por ejemplo, este objeto aquí, que es un carro amarillo, tiene ruedas, tiene ventanas, ¿no? Tiene acá un parachoque, entonces va a ir, ¿no? Va a ir a encontrarse con ciertas neuronas que reconocen ciertos patrones. Por ejemplo, acá estaremos viendo tipo una rueda, yo qué sé. Podríamos ver por acá, no sé, se me ocurre por acá, pues estamos viendo, por ejemplo, no sé, una ventana, ¿no? O una rueda de un coche. Entonces, esas células que reconocen esos patrones son las que se van a activar cuando vamos a pasar esta imagen, ¿ok? Y así hace el reconocimiento una vez que esté activado, ¿ok? Chévere. Pero, ¿cómo llegamos a estos modelos generativos de los cuales estamos hablando ahora? ¿No? Ok, creo que ya todos habrán escuchado, ¿no? De estos modelos generativos, ¿no? El Midjourney, el DALI 2, ahora tenemos DALI 3, ¿ok? Tengo que actualizar esta presentación, ya tenemos DALI 3 que se está conectando con el GPT-4, ¿no? Tenemos el Stable Diffusion, ¿ok? Que cuando nosotros le damos, ¿ok? Le damos un texto y nos comienza a generar imágenes, ¿ok? Nos comienza a generar imágenes, ¿no? Simplemente le damos un texto y nos genera imágenes. En verdad, lo que las redes neuronales como esta, ¿no? Nos generan, ¿no? Y cuando vamos, por ejemplo, a este punto de aquí, a este punto de aquí, fíjense ustedes, estamos llegando a lo que sería tipo un vector, ¿ok? Finalmente una imagen, al aplicarle capas convolucionales y llegamos a más o menos a un nivel en el cual finalmente tenemos una representación de un vector, es decir, esta imagen ha sido convertida a un vector. Es lo que nosotros llamamos un vector latente. Y también cuando nosotros comenzamos a generar vectores latentes de distintas imágenes, por ejemplo, si yo tomo aquí, por ejemplo, imágenes de pájaros, ¿no? ¿Ok? Y luego agarro imágenes de perros, ¿ok? Entonces comienzo a pasar por una red neuronal, ¿no? Y comienzo a generar los vectores latentes para cada imagen. Ustedes deben suponer de que yo voy a tener por un lado en ese espacio vectorial, voy a tener los vectores latentes de los pájaros, ¿no? Y por otro lado yo voy a tener los vectores latentes de los perros, por decir, ¿no? Porque son imágenes muy similares entre ellas, pero los vectores latentes en ese espacio n-dimensional van a estar agrupados, ¿no? Entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a querer generar una imagen? Yo le digo, por ejemplo,
¿no? Genérame un pájaro que esté volando, yo qué sé, en medio del bosque, el otro por acá, ¿no? Entonces lo que va a hacer el modelo es, mira, está hablándome ¿no? De una ave, ¿ok? Entonces yo voy al espacio donde están mis vectores latentes de aves, voy a recuperar una ave con ciertas características que me está dando, simplemente voy a ese espacio y recupero, ¿no? ¿Ok? Recupero un vector de ese espacio. Pero no necesariamente es un vector que yo haya almacenado de acuerdo a un conjunto de entrenamiento que yo tengo, ¿ok? Matemáticamente yo puedo definir ese espacio vectorial, ¿ok? Dentro de ciertos parámetros y yo podría extraer aleatoriamente un punto en ese espacio vectorial y digo, ¿qué cosa es esto? O sea, hago el proceso inverso. Y voy a decir, por ejemplo, eso es un ave, un pájaro, ¿no? ¿Ok? Pero no necesariamente va a ser un ave que yo haya tenido en mi conjunto de entrenamiento, ¿no? Y esto es lo simpático de todo esto, ¿no? Porque finalmente, fíjense, las redes neuronales, estamos hablando de espacios vectoriales, para su entrenamiento estamos hablando de matrices, ¿no? Entonces, es matemática, la matemática está por ahí, y nosotros los de computación lo que hacemos es transformar esos espacios, esas matemáticas en algoritmos, ¿no? ¿Ok? Lo llevamos a algoritmos, ¿no? Entonces, es lo fantástico de lo que tenemos acá, lo que estamos viviendo ahora con estos modelos generativos, ¿ya? Y pero finalmente, ¿qué cosa es no? ¿Qué es lo que, cómo trabaja, no? Digamos, este ChatGPT que ahora estamos viviéndolo, ¿no? ¿Cómo es que funciona? El ChatGPT, ¿no? A diferencia de estos modelos de aquí que te generan imágenes, el ChatGPT te genera texto, ¿ok? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al ChatGPT, lo que nos hace es, ¿no? Lo que nos hace es generar texto. ¿Ok? Entonces, es un modelo generativo que te predice cuál es la siguiente palabra. ¿Ok? Es como en esta frase aquí, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo acá este ejercicio, ¿no? Vivo en Brasil durante los últimos 20 años y trabajo como consultor durante los últimos 10 años. Sé cuál es la palabra que sigue. No sé si alguien en el chat o en el auditorio me puede decir, ¿no? ¿Cuál es la palabra que sigue, ¿no? Un examen de preuniversitario, ¿no? Es decir, ¿cuál es la palabra que sigue, ¿no? ¿Ok? No sé si alguien se anima ahí en el chat o en el auditorio, decirme, ¿no? ¿Qué palabra sigue ahí? ¿Qué creen? ¿Hay algún? ¿Alguien? ¿Alguien ya dio con el resultado? Bueno, en el chat no tenemos, ¿no? Bueno, posiblemente en el auditorio, pero no estoy escuchando en el auditorio, ¿no? La palabra que nosotros continuamos muy bien, ya me dijeron. Gracias, gracias gracias por la ayuda en el chat, ¿no? Exactamente, es portugués, ¿no? Portugués, ¿no? Entonces, vivo en Brasil durante los últimos 20 años y trabajo como consultante durante los últimos 10 años. Sé portugués, ¿ok? Para poder predecir esa palabra, sé portugués, ¿no? He tenido que analizar todas las palabras digamos, en redes neuronales le podemos llamar como tokens, ¿ya? Y analizo las palabras y justamente yo veo acá en las primeras palabras, en los primeros tokens, vivo en Brasil, ¿no? Entonces, si vivo en Brasil durante los últimos 20 años, o sea, estamos hablando de que se trata de una persona que no es nativa de Brasil, ¿no? Entonces, de un extranjero allá en Brasil, ¿ok? Entonces, entonces debe haber aprendido portugués, pues, ¿no? Ya. Algo ¿cómo es que nosotros representamos esto, ¿no? Este ejercicio de poder predecir cuál es la siguiente palabra que sigue, es un ejercicio, es una tarea que la gente de computación la quiere resolver desde ese tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces se han ideado métodos, técnicas para poder resolver este problema, ¿no? Y una de las técnicas más conocidas han sido las redes neuronales recurrentes, que es una explicación que la que están viendo ustedes en el gráfico acá abajo. ¿Ok? ¿Verdad? Una red neuronal recurrente tiene un input, tiene la neurona, la capa de las neuronas, donde está el cuadradito A, y tiene una salida. ¿Ok? Y luego lo que tiene en el input va a ser, por ejemplo, yo le doy un token, en este caso el primer token puede ser vivo, ¿no? Luego en la red neuronal A va a tener que predecir cuál es la siguiente palabra que sigue, entonces el H, ¿no? El H sub 0
va a tener que ser, digamos, en, que es el siguiente token, ¿ya? Ahora, lo simpático es que ese H sub 0, esa salida, se puede convertir también en la entrada para la siguiente red, ¿no? Para X1, ¿ok? Y la segunda red va a tener que predecir el tercer toque, que en este caso es Brasil, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Vamos armando una red recurrente, ¿no? Para un dato secuencial, ¿no? En este caso, un texto es una información secuencial, porque tenemos palabra tras palabra y que en su conjunto nos da una idea, ¿no? ¿Ok? El problema con esta red recurrente, y eso era lo que nosotros no se conseguía resolver hasta hace poco, ¿ok? Era de que las redes recurrentes, como la estamos viendo ahora en el gráfico, sufren de un problema de falta de memoria. O sea, tienen memoria corta. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes acá en esta penúltima red, ¿ok? Si yo le estoy diciendo que fuese la salida portugués, le estoy pidiendo que sea la salida portugués, ¿no? El anterior token será C, ¿ok? Aquí la anterior red, su salida será C y la entrada será años y así sucesivamente, ¿no? ¿Quiénes van a influir en esta red? Quienes van a influir son las redes previas que están cerca a ellas, ¿ok? Pero para nosotros predecir portugués hemos tenido que, ¿no? Ir hasta los primeros tokens, vivo en Brasil, es decir, hasta las primeras redes aquí. Entonces, pero estas primeras redes no tienen mucha influencia en la red que está queriendo predecir la salida portugués, porque tienen memoria corta. Entonces, ese es un problema, ¿no? ¿Ok? Probablemente una red recurrente como esta nunca llegue a predecir que la siguiente palabra sea portugués. Va a quedarse por acá, ¿no? Porque los tokens durante los últimos 10 años, ¿no? Consultor, tal vez hasta el consultor llegue, ¿no? ¿Ok? Podría decir tal vez sé consultar, no sé, sé vivir, yo qué sé, pero no va a tener la información de que vive en Brasil. ¿Ok? Va a ser difícil de que prediga portugués. Entonces ahí surgen las redes de atención, ¿no? ¿Ok? Hace en el año 2015 más o menos, ¿no? Surgen estas redes de atención, ¿no? Esta propuesta en la cual dicen, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es que los diferentes tokens establezcamos una relación entre tokens de una secuencia de palabras, ¿ok? Y establezcamos una relación, ¿no? Es una probabilidad finalmente, ¿ya? A eso le llamamos atención. ¿Ok? Es decir, dos palabras diferentes que están muy bien relacionadas es que tienen atención, una alta atención entre ellas. Y quiere decir que tienen algún significado importante dentro de todo el texto, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa idea, ¿ok? Se trató de introducir dentro de las redes recurrentes, o sea, estas de acá, ¿no? ¿Ok? Para poder hacer de que estas redes recurrentes tengan una memoria, ¿no? Una memoria a largo plazo. Ahí vinieron las LSTM, las GRU y a tipo otras redes también que por ahí se intentaron. Estas redes de atención, por ejemplo, trató de colocar dentro de estas redes recurrentes, pero bueno, sin mucho éxito. ¿Ok? El otro problema de las redes recurrentes es de que su, su implementación, ¿ok? Para llevarlo a una implementación en paralelo, no es tan fácil, ¿ok? O sea, una red recurrente no es totalmente paralelizable. Y ese es otro problema también, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros estamos buscando paralelizar todo, ¿no? Para aprovechar los GPUs, ¿ok? Entonces, el año 2017 surge este paper, ¿no? Este artículo que dice, y su título lo dice todo, ¿no? Dice, Attention is all you need, ¿ok? Dice, atención es todo lo que necesitas. Olvídate de las redes recurrentes, ¿no? Lo que nosotros vamos a utilizar simplemente son un componente al cual le denominan transformers, ¿ok? Esta imagen del centro es un transformer, ¿no? Y la idea es que trabaja en un componente que tiene dos componentes, un codificador y un decodificador, ¿ok? Entonces, con estos transformers, ¿no? Ellos consiguen introducir, por ejemplo, la capa de atención, consiguen utilizar también el feed forward, es decir, las fully connected, consiguen utilizar inclusive hasta redes convolucionales dentro de lo que es el transformer, ¿no? Tienen este positional encoding, que es un punto especial, porque para darle orden a las palabras, porque yo podría hacer, por ejemplo, ¿no? Mis redes de atención, ¿no? Y el problema que había era cuál es el orden de las palabras, ¿no? Es decir, yo en una red recurrente como esta, yo había un orden, pero con un transformer todo va en grupo, ¿no? El batch de palabras va en grupo, pero no hay un orden.
Entonces, este position encoding se encarga justamente de darle el orden a las palabras, porque en una frase es importante el orden de las palabras, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos transformers vienen a tumbarse todo, ¿no? Todo lo que se está investigando con redes recurrentes, ¿ok? Y ahí es donde se viene todo lo que es el, ¿no? Todos los GPTs, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Comienza a investigarse más en el asunto, se hacen redes más complejas. Lo otro es de que estos transformers, fíjense, podemos nosotros apilarlos, ¿no? Y es decir, tener pila y pila y pila de transformers, de tal manera que yo tengo miles de capas que puedo tener para que puedan ser entrenadas, ¿no? Y de eso se trata también las redes, ¿no? Que estas GPT, ¿no? ¿Ok? Entonces, y fíjense ustedes, cada vez se han ido incrementando más la cantidad de profundidad, diremos, la profundidad de estas redes convolucionales o estas redes transformers, perdón, ¿no? Se han ido incrementando en mayor cantidad. Y eso ha significado incremento de parámetros de entrenamiento también, ¿ok? Es decir, fíjense, la primera versión del GPT, no, el GPT-1, ¿ok? Tuvo aproximadamente 117 millones de parámetros. Es una red pequeña prácticamente para estos tiempos, ¿no? Luego el GPT-2 ya, fíjense, multiplicó por más de 10 inclusive la cantidad de parámetros, ¿no? 1.5 billones. El GPT-3, fíjense, prácticamente se fue hasta 175 billones de parámetros. O sea, ya extrapoló prácticamente. ¿No? ¿Ok? Y luego el GPT-4 está en caja negra, ¿no? Aquí OpenAI prácticamente ya no es open, ¿no? Se ha vuelto closed, ¿ok? Entonces ya no es OpenAI, debería ser closed AI, ¿no? ¿Ok? Porque prácticamente han cerrado toda su tecnología, no han dado más información de cómo está constituido el GPT-4, no se sabe cuántos billones de parámetros tiene, ¿ok? No se sabe cómo es la arquitectura interna del GPT-4, está cerrado bajo 7 llaves, ¿ya? Lo otro es que también, digamos así, la memoria de estas redes también ha ido incrementándose, ¿no? El GPT-1 tenía 512 tokens de tamaño de memoria, ¿ok? Es decir, tú le ingresas un texto de 512 tokens, asumiendo que cada token es una palabra, entonces podemos tener 512 palabras, ¿ok? ¿Ya? El GPT-2 ya te acepta 1024, es decir, una memoria un poquito más grande, ¿no? El GPT-3, 2048. El ChatGPT está basado en GPT 3.5, que acepta hasta 4096, creo que ahora ha aumentado un poco más. Y el GPT-4 está yendo hasta los 32.000 tokens de tamaño de memoria. ¿Ok? Es decir, 32.000 tokens más o menos es casi todo un capítulo de un libro, ¿no? Entonces yo ya podría trabajar, ya, digamos, introducirle todo un capítulo de un libro para que pueda yo hacer análisis encima de ese texto, de ese capítulo, yo qué sé. Tal vez ustedes sus artículos científicos ya podrían lanzarlo dentro del GPT-4, hacer análisis de ello, yo qué sé, hacer distintos trabajos que se pueden hacer encima de los textos, ¿no? ¿Ok? Y ahí vienen, ¿no? Las llamas, las famosas llamas, ¿no? El Meta ha sacado ahora llama 2, ¿ok? Curiosamente, llama 2 está siendo financiado o fue financiada no solamente por Facebook, es decir, por Meta, sino también ha sido financiado por Microsoft. Y quienes han lanzado llama 2 es la comunidad open source, ¿no? ¿Ok? Porque había un peligro aquí, ¿no? Es decir, un peligro para las empresas, ¿no? Que están monetizando con todo esto, ¿no? Que la comunidad open source era es el peligro para ellos, ¿no? Porque la comunidad open source agarra los códigos, lo mejora, lo lanza y viene, ¿no? Y hay para que lo use de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, eso se venía y lo que hizo Meta junto a Microsoft fue simplemente financiar a la comunidad open source para que saquen una nueva versión de Llama, ¿no? Llama ¿no? El modelo de lenguaje de Meta, y Llama 2 ya es libre, ¿no? O sea, ustedes pueden entrar a Hugging Face, que es una página donde almacena todos estos modelos, ¿ok? Y más modelos todavía hay. Ustedes pueden descargar el modelo de Llama 2. Hay un modelo pequeño, que es el 7B, 7 billones de parámetros, y hay el 70B, que es 70 billones de parámetros, bueno, y uno puede trabajar encima de ellos para poder hacer sus distintas aplicaciones que uno quiera, ¿ok? Entonces, ahí está disponible también. Bien, los modelos cada vez son más grandes, ¿no? Ok.
El GPT-4 hasta ahorita no es imbatible, ya, a pesar de que el BAR haya salido BAR, ¿no? De Google, ¿no? Ha salido Llama, todo esto de Meta, pero el GPT-4 sigue siendo imbatible. ¿Ok? Sus mejoras que ha tenido y todavía sigue mejorando, es muy, muy, digamos así, ¿no? Se ha tenido mucho cuidado en el entrenamiento de este modelo, ¿no? El GPT-4. ¿Ok? Y lo interesante es que inclusive se está utilizando el GPT-4 para poder validar otros modelos. Ustedes pueden entrar a Hugging Face, van a encontrar, ¿no? Modelos que han sido validados por personas, por ejemplo, el GPT-3, o perdón, el ChatGPT ha sido validado por personas, ¿no? Ha habido todo un año porque el ChatGPT se terminó de entrenar en octubre, claro, octubre del 2001 y recién fue lanzado en noviembre del año pasado, ¿no? En 2022. ¿Qué pasó en todo ese año? Pues ha estado siendo refinado, ¿no? Es decir, ha habido miles de personas que han estado interactuando, que han sido contratadas por OpenAI y han estado interactuando con la versión inicial del chat GPT y como toda versión inicial, pues te estaba contestando muchas cosas que eran incoherentes o cosas que no se debía, entonces las personas comenzaban a corregirle, ¿no? Y se aplicó un proceso de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Para mejorar el chat GPT. Entonces, todo un año se ha estado haciendo ese trabajo, ¿no? De aprendizaje por refuerzo, donde quienes hacían el input, ¿no? De mejora eran personas como nosotros, normal, ¿no? ¿Ok? Y todo ese trabajo de mejora, pues se hizo durante todo un año y eso es donde ha tenido ventaja, ¿no? ChatGPT ese trabajo lo hizo así como quien dice, bajo 7 llaves también, ¿no? OpenAI. Y por eso que los modelos que ahora salen no pueden superar eso, no pueden, ¿no? ¿Ya? Y bueno, como está tan bien entrenado esto, diríamos así, ¿no? Al menos no tan bien, pero sí coherente, mejor que los otros modelos, pues el GPT-4 es utilizado, como les digo, para poder validar o hacer un reinforcement learning encima de otros modelos. ¿Ok? Ahora estamos viviendo ya épocas de multimodalidad. ¿Ok? GPT-4 nos trae, por ejemplo, mayor cantidad de tokens, vamos a tener multimodalidad. Nosotros lo que estamos ahorita estamos trabajando con el chat GPT solamente texto, pero ya el BART, por ejemplo, ustedes pueden utilizarlo y ya te acepta que tú ingreses imágenes, te genera videos, podrías tú generar también probablemente y audios, ¿no? Uno podría ingresarle un audio para que te genere un video en base a ese audio, ¿no? También, por ejemplo, el GPT-4 ya te está aceptando que tú le des imágenes, te genera imágenes con ¿no? Con el DALL-E 3, etcétera. Ya estamos viendo un momento de multimodalidad, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener poco a poco más herramientas más sofisticadas que nos van a estar dando más, nos van a estar generando videos, ¿no? Van a estar generándonos más documentos. Entonces, todo esto recién está comenzando prácticamente y va a venir pues con muchas revoluciones en el sentido de que muchos de los trabajos, diríamos así, operativos en las distintas profesiones cada vez van a irse automatizando más. Y yo soy muy positivo en este sentido porque finalmente estos modelos lo que están viniendo a hacer es que van a hacer que nuestro trabajo, especialmente quienes nos dedicamos a hacer investigación científica, llevemos nuestro trabajo científico a otro nivel, ¿no? A otro nivel, ¿ya? Y creo que todos los trabajos, ¿no? Todos los trabajos, ¿no? Porque en todos los trabajos existen tareas operativas. ¿Ya? Y todas estas tareas operativas van a poder ser automatizadas con estas herramientas. Entonces, nosotros los profesionales vamos a tener que elevar nuestro, digamos así, nuestras capacidades de alguna manera, por decirlo así. ¿Ok? Y estas herramientas están viniendo justamente a elevarnos en ese nivel. ¿Ya? Entonces, bueno, es lo que yo quería un poco rápidamente, ya que no tengo mucho tiempo también, ¿no? Poder transmitirles, un poco ver lo que está por dentro de estos modelos, ¿no? Digamos, de modelos de lenguaje, que en verdad, un poco redondeando la idea, ¿verdad? Son matrices, son multiplicación de matrices, probabilidades, ¿no?
¿ok? Es eso, ¿no? Espacio de vectores, ¿no? Espacio de funciones, y es eso, ¿no? Matemática que está por esto, ¿ok? Muchas gracias, espero haya otra oportunidad también que tengamos más tiempito, inclusive de poder hacer, ¿no? Una charla mucho más extendida, ¿ok? Eh, Muchas gracias al ponente, al doctor César Beltrán, por la interesante ponencia que ha tenido. Y bueno, a continuación voy a presentar